Muy bien, vamos a empezar. Agradecemos al Señor por el privilegio que nos da de estudiar juntos esta carta a los Hebreos, esta preciosa carta, hermanos, donde nos presenta el autor una gran variedad de aristas en relación a la superioridad del Señor Jesucristo, la superioridad del Señor Jesucristo. Y quiero que abra conmigo su Biblia en Hebreos capítulo 9, verso 19 al 22. Hebreos 9, verso 19 al 22 será nuestra porción de estudio en esta noche. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 19 al 22, dice así la palabra del Señor. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Verso 20 diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Algo interesante ya para estas alturas de Hebreos 9 es nuevamente recordar el contexto de la carta, hermanos. Recuerden que esta carta es escrita a hebreos, como bien lo llama el título de la carta, a los hebreos, judíos o cristianos con un trasfondo judío. Y la carta más o menos está dentro de los años 67 al 69 después de Cristo. ¿Por qué la situamos en ese tiempo? Básicamente porque la destrucción del templo de Jerusalén fue en el año 70. Entonces, todos los verbos que aparecen, prácticamente todos los verbos que aparecen en esta carta en relación al tabernáculo, los sacrificios, están en tiempo presente. Esto nos hace pensar que para el tiempo que escribió el autor esta carta, todavía el templo seguía en pie, todavía el templo seguía en pie. Entonces, recordemos el contexto de la carta. En base a Hechos 8:1 se desata una persecución en base o a manos de Saulo de Tarso, y vemos que muchos cristianos de Jerusalén salen esparcidos por toda la región de Palestina. Entonces, el cristianismo, recuerde esto, era una religión perseguida, no estaba aprobada, mientras que el judaísmo sí era una religión aprobada bajo el Imperio Romano. Entonces muchos judíos de trasfondo, o muchos cristianos, perdón, de trasfondo judío, estaban considerando volver a las antiguas prácticas judaicas, a las antiguas observancias de la ley. Estaban volviendo al antiguo pacto, en otras palabras. ¿Para qué? Para evitar la persecución, para evitar el martirio, la muerte y distintas cosas que se le imputaba a los cristianos en ese contexto de persecución. Entonces lo que hace el autor a los hebreos es animar, es reafirmar la convicción en los cristianos con trasfondo judío para que se afiancen en el nuevo pacto, para que no retrocedan, para que no hipotequen la verdad de las Escrituras, para que no hipotequen el nuevo pacto en el cual ellos ya estaban, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto, pero también otra audiencia que aparece en Hebreos, como ya lo hemos visto, son aquellos que están cerca de la iglesia, son aquellos que tienen un pie en la iglesia, pero un pie en el mundo y todavía no son cristianos, están jugando a la religión cristiana. Entonces, ellos por un lado están bien con los cristianos, pero por otro lado, para evitar la persecución, están bien con el gobierno, están bien con los judíos, están bien con las observancias de la ley. Entonces, dentro de esta carta a los hebreos, usted va a encontrar dos audiencias bien marcadas: cristianos a los que el autor está animando, está confortando, está tratando de animar con la palabra, con las escrituras, para que no regresen, y otros van a hacer advertencias contra una audiencia que aparentemente parece que es cristiana, pero no lo es. No lo es. Entonces, recuerde que el día de hoy continuamos viendo 4 características del sacerdocio de Cristo que te motivarán a no rendirte ante las presiones del mundo.
Recuerde que el capítulo 9 prácticamente lo que hace el autor es mostrarnos la superioridad de Cristo en relación al tabernáculo. El autor lo que hace en este capítulo es agarrar el sacerdocio de Cristo y asociarlo al tabernáculo. Por eso es que en los primeros 10 versículos, recordemos esto es ya clases pasadas, el autor habló mucho del lugar santo, el lugar santísimo, el tabernáculo de reunión, los utensilios que hay allí, la función de los sacerdotes. Todo eso es el antiguo pacto. Ahora, regresando conmigo a Hebreos 9:15, vea el contexto. Hay 4 características que ya le hemos visto: superioridad sobre los sacerdotes levíticos, versos 11 y 12, superioridad sobre los sacrificios levíticos, versos 13 y 14, superioridad como mediador del nuevo pacto, verso 15, ve el texto, Hebreos 9:15, dice el autor allí en Hebreos 9:15, así que, en otras palabras, pensando en el contexto de la carta, lo que el autor quiere comunicar es esto: debido a que el Cristo, estos son los versículos anteriores, debido a que el Cristo entró en la presencia de Dios, debido a que el Cristo, el Mesías prometido del Antiguo Testamento, limpia la conciencia del pecador mediante su sangre para que pudiésemos obedecer, debido a que el Cristo hace todo esto, ve el texto, verso 15, por eso es un verbo, como lo dije anteriormente, un verbo indicativo. Estos son verbos de narración, de hechos históricos, no son verbos imperativos, de mandatos. Es mediador de un nuevo pacto. Y esta frase nos resulta familiar porque es muy parecida a lo que nos dice en el contexto más lejano, Hebreos 8:6, el autor lo volvió a enfatizar, donde el autor dice en Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es, nuevamente un verbo indicativo, un verbo de realidad histórico, narrativo, es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Recordemos que aquí el término mediador es intermediario, alguien que intercede. Y sabemos, hermanos, por la revelación de la palabra de Dios, que solo existe un solo mediador. Primera Timoteo 2:5, el apóstol Pablo lo dijo así: porque hay un solo mediador, o hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Igual que Hechos 4, versos 11 y 12. El apóstol Pedro lo dijo así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es, ni María, ni los santos, ni ningún sistema eclesiástico, ni ninguna autoridad puede atribuirse el oficio de intermediario que solo le compete al Señor Jesucristo, solamente a Él. Mire el contexto inmediato, versículo 12. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Esto habla de el nuevo pacto, la eficacia, la inauguración. Dice que no fue por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino, ve el texto, por su propia, ve esas dos palabritas, su propia sangre. Verso 14, cuanto más la sangre de Cristo. Esto enfatiza, hermanos, que el único intermediario entre Dios y los hombres, el único que puede salvarnos de nuestra vana manera de vivir, de la condenación del pecado, al cual estamos cautivos a Él, a su voluntad, es únicamente el Señor Jesucristo. Regrese al texto, verso 15. Así que por eso, debido a eso, es mediador de un nuevo pacto. Solamente el Señor Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Juan 14:6, recuerde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso es exclusividad. El cristianismo, hermanos, es exclusivo, no es inclusivo. Entonces, aquí nos diferenciamos con muchas sectas y religiones.
Nosotros creemos rotundamente que el único camino al cielo es Jesucristo, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No hay otro camino. Y ese camino, obviamente, como lo hemos aprendido en Hebreos, es para todos aquellos que le obedecen. ¿Le obedecen? Ahora, quiero que preste atención a esto. La obra expiatoria de Cristo y su mediación del nuevo pacto sirve también para aquellos que vivían bajo el antiguo pacto. Recordemos que la intención original del autor al escribir la carta a los hebreos es demostrar la superioridad de Cristo. Y en este contexto, la superioridad del nuevo pacto por encima del antiguo pacto. O sea, el autor a los hebreos desde el capítulo 1 viene hablándonos acerca de esto. Superioridad encima de los ángeles, superioridad encima de Moisés, superioridad encima de Aarón, superioridad por encima de Leví y todos sus descendientes, de Abraham. Y aquí nos muestra la superioridad por encima del antiguo pacto. Lo que nos quiere hacer ver ahora es que el antiguo pacto no es lo que salvó a la gente del Antiguo Testamento. Como Adán, Abraham, Moisés, David, los profetas, no es que fueron salvos por el antiguo pacto, sino que lo que salvó a la gente fue la muerte del Señor Jesucristo. Quiero que vea el texto, verso 15, dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Cláusula de propósito. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, esto es el pacto mosaico. Este verso, hermanos, tiene el mismo tenor que encontramos en la carta de Pablo a los romanos, en Romanos 3:25. Este es un resumen de la clase pasada. Cuando Pablo, hablándonos acerca de ese sacrificio perfecto, de la gracia en la salvación, dice: a quien Dios puso como propiciación. Esto es, que el sacrificio de Cristo propició, pudo satisfacer, esa es la idea, la justicia divina de Dios. Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, habla de Cristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es, la justicia de Dios demanda que todo pecado y todo pecador sea castigado, ¿sí o no? Claro que sí. Dios debía, o Dios, en otras palabras, es justo. Y tan pronto como Adán y Eva pecaron, Él debió destruirlos, hermanos. Debió aniquilarlos, y con ellos a toda la raza humana. Pero en su bondad y en su paciencia, Él contuvo su juicio durante una cierta cantidad de tiempo. De alguna manera, en el Antiguo Testamento, Dios estaba cubriendo los pecados involuntarios hasta que Cristo pudiese venir y erradicar no solamente los pecados involuntarios del Antiguo Testamento, sino también, como dice el texto, las transgresiones, los pecados voluntarios, deliberados, contumaces. Esto nos muestra, recordemos esto, hermanos, esto nos muestra que el mediador del nuevo pacto es superior. Esto ya lo hemos estudiado. Recordemos que el antiguo pacto solamente cubrían pecados de ignorancia. ¿Sí? No lo olvide, pecados de ignorancia. Pero este sacerdote, el Señor Jesucristo, no solo cubre pecados de ignorancia, sino, como dice el texto, remisión de las transgresiones. Esto hace que su sangre sea superior, su sacrificio sea superior, el pacto, el mediador del nuevo pacto sea superior. Ve el texto, verso 15, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, y esta perfecta obra hace esto, hace que los llamados, ve el texto, reciban la promesa de la herencia eterna. Esto es, que a causa de la obra mediadora del nuevo pacto de Jesús, los llamados por Dios tienen la garantía
de obtener la herencia eterna. Ahora, los que son llamados aquí es probablemente el mismo significado que Pablo le da a la palabra en Romanos o en Corintios o en Efesios. Esto habla del llamado irresistible, del llamado eficaz, del llamado de garantía que Dios hace a los suyos, como lo dice en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. O en Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Un llamado que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio, hermanos. Solamente, ese es el medio que Dios le ha placido, llamar a los suyos por la locura de la predicación. Un llamado eficaz, un llamado que no es audible, un llamado que no lo hace el predicador, sino lo hace el Espíritu de Dios. Impresionante. Esto obviamente para nuestra mente es limitado en comprensión. No sabemos cómo Dios actúa, pero es increíble cómo Dios nos llama. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El libre albedrío del hombre se desvanece ante este llamado poderoso y eficaz de Dios. No existe el libre albedrío en la salvación. ¿Por qué? Efesios 2:1, porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:3, porque el hombre por naturaleza es un hijo de ira. Entonces Dios tiene que llamarnos eficazmente y alcanzarnos solamente a los creyentes. Ahora, ¿qué es lo que Dios dejó para darles a sus hijos? Ve el texto, una herencia eterna. Significa una herencia infinita, incomprensible, que abarca los cuerpos glorificados, el reino milenial y todo lo que eso implica, cielos nuevos, tierra nueva, una herencia eterna. Los llamados recibiremos, hermanos, la promesa. Hemos recibido la promesa de una herencia eterna. No es una herencia como la herencia terrenal. No lo es. Esta es eterna. Ahora, en estos próximos versículos, el autor pasa de un marco religioso, un marco legal. Quiero que vea esta cuarta y última característica. Hemos hablado acerca de los sacerdotes levíticos, los sacrificios levíticos. Tercera característica, el mediador del nuevo pacto. Y la cuarta y última característica, superioridad de la sangre del nuevo pacto. Ve el verso 16, vea cómo inicia el texto. Porque, primer argumento, donde hay testamento es necesario que intervenga a muerte el testador. Esto quiere decir que al ser los testamentos documentos sellados, estos se abrían únicamente a la muerte del testador. ¿Quién es el testador? La persona que realiza el testamento. Ahora, para entender mejor esta sección, déjeme darle los siguientes datos. El testamento representa el nuevo pacto. ¿Por qué lo digo? Porque es el mismo término traducido en el versículo 15 como pacto. Mire el texto, verso 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Pacto y testamento del verso 16 es el mismo término en griego. Entonces, el testamento representa el nuevo pacto. El testador representa al Señor Jesucristo. Y obviamente la muerte representa el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No lo olvide. El testamento representa el nuevo pacto. El testador representa a Cristo. Y la muerte representa su sacrificio perfecto en la cruz. Verso 17, véalo en su Biblia. Segundo argumento, donde el autor recurre al lenguaje jurídico, porque el testamento con la muerte se confirma. Esto es, que el testamento suele entrar en vigor a la muerte del testador. Y la palabra confirmar aquí, hermanos, sugiere no solamente que el testamento entre en vigor, sino que también a partir de aquel momento el testamento es intocable. Intocable. Mientras el testador está vivo, puede hacer retoques, modificaciones, anular cláusulas, añadir incluso cláusulas,
Pero una vez que muere, el texto queda fijado para siempre. Para siempre. Esto quiere decir que el nuevo pacto, escuche esto, al morir el Señor Jesucristo, queda confirmado como definitivo y único en vigencia. No existe otro. En el tiempo de la iglesia y hasta el tiempo futuro no va a existir otro pacto superior a este. O no estamos al 50% en el nuevo pacto y 50% en el antiguo pacto. No, hermanos. Mire el contexto más lejano, el 7:12. El 7:12, asociado el nuevo pacto con el sacerdocio. Cuando el autor dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior, esto es el antiguo pacto, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, nada. Esto es que la ley no reconcilia a Dios en nada, en nada. Entonces, vuelva a Hebreos 9:17, dice el texto, porque el testamento con la muerte se confirma, esto es que el nuevo pacto al morir Cristo queda confirmado como definitivo y único en vigencia. Ve el texto, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esto quiere decir que cuando uno está vivo, las disposiciones del testamento aún no están en vigor, claro. O dicho de otra manera, el nuevo pacto no entra en vigencia mientras el Señor Jesucristo no haya sido crucificado. Todavía no. Recuerde que el Antiguo Testamento apunta al cumplimiento, pero todavía el cumplimiento no existía en el Antiguo Testamento. Tenía que Dios hacerse hombre, venir, ser concebido por una virgen, vivir una vida perfecta, sin pecado, morir en una cruz como sacrificio por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Esto fue algo único. Pero ahora que la muerte en la cruz del Calvario ha llegado, esto opera como algo inmutable. Por esto más adelante el autor lo llama el pacto eterno en Hebreos 13:20, donde dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y esto es lo que pasó aquí en Hebreos 9 también. Mira el contexto más lejano, Hebreos 9:11. Hebreos 9:11 y 12. Mira el texto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, regresando a Hebreos 9:17, recuerde esto, porque el testamento con la muerte se confirma, por supuesto, pues no es válido entre tanto el testador vive. Claro que sí. Verso 18, ¿de dónde? Y esta palabra de dónde prácticamente el autor va a deducir una idea de los versículos anteriores. De dónde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Esto quiere decir que ni aun el pacto mosaico del Antiguo Testamento, el pacto de Moisés, fue inaugurado sin sangre. Ahora, recuerde el dato que le di la semana pasada. La palabra sangre aparece aquí 6 veces. Es enfático de los versos 18 al 22. Debido a esta repetición, este término recibe el énfasis en la sección. Ve el texto. Verso 18, la parte final, sangre. Verso 19, la parte intermedia, la parte B, tomó la sangre. Verso 20, diciendo, esta es la sangre. Verso 21, y además de esto roció también con la sangre. Verso 22, ve el énfasis final. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre.
Entonces hay un énfasis en esta porción de la sangre, de la sangre. Verso 19, mire el texto cómo continúa el argumento del autor. Porque, hermanos, algo que me encanta del autor a los hebreos es que cada vez que da una tesis, una declaración, siempre lo argumenta con las escrituras. Y aquí no es la excepción. Verso 19, porque, y aquí pasa a sustentar con Éxodo 24. El versículo 19 introduce las razones del verso 18, porque, ve el texto, habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Israel afirmó en el Antiguo Testamento de manera corporativa que guardaría el pacto y haría lo que el Señor le ordenara. Ahora, si usted va a contrastar Hebreos 9:19 con el Antiguo Testamento para ver en qué momento exacto aparecen estas palabras, no aparecen tan exactamente como aquí el autor lo describe. ¿Por qué? Porque el autor está haciendo un compendio de todo el Pentateuco y está tomando, como ya lo he dicho, hermanos, la traducción de la Septuaginta. La traducción de la Septuaginta, que tiene algunas variantes. Entonces, no es que se esté equivocando, no es que no sepa, no, es un erudito. Éxodo 24, 3 al 7, describe este acontecimiento. Éxodo 24, verso 3 al 7. Ve el texto allí. Un texto que el autor está tomando en Hebreos 9:19. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Verso 3. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los 12 hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Volviendo a Hebreos 9, lo que el autor a los hebreos le está comunicando a la audiencia original es, miren a su gran Moisés, que él mismo instituyó el viejo pacto con sangre. Esto no es nuevo del nuevo pacto, esto es antiguo. Pero nosotros, hermanos, lamentablemente es difícil entender hoy cuán sangriento y desagradable era el antiguo sistema de sacrificios. Somos gentiles, no entendemos la implicancia de todo esto. Son porciones densas. O sea, desde hace varias semanas estamos hablando del tabernáculo, los sacrificios, los levitas y los utensilios y cómo esto se asocia con Cristo. A nosotros nos cuesta entender esto, hermanos, pero a los judíos del primer siglo, a la audiencia original, en absoluto, en absoluto. Entre otras cosas, esa gran cantidad de sangre, escuche, servía de recordatorio perpetuo de la paga por el pecado. Esto es la muerte. La muerte. Así nos mostraba Dios la gravedad de nuestro pecado. Prácticamente en el antiguo pacto todo era muerte, todo era sangre, todo era sacrificio tras sacrificio, una y otra vez. ¿Cuántas vidas de animales murieron? Y eso solamente era un vislumbre de la gravedad de tu pecado y del mío. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte, muerte. Y eso es lo que el autor está comunicando justamente aquí a su audiencia original. Verso 20, ve el texto, Hebreos 9:20, diciendo, este término es utilizado aquí para describir el discurso de Moisés, diciendo,
Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. La idea ahí en el texto griego es que Dios ordenó, que Dios ordenó. Una referencia a Éxodo 24:8, cuando el autor dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hay un fuerte énfasis en sangre y ordenó, sangre y ordenó. Esto quiere decir que el pacto solo tenía validez porque la sangre estaba siendo rociada sobre el pueblo y sobre los objetos del pacto, por la sangre. Hay un énfasis. Verso 21, ve el texto. Y además de esto es, además de lo dicho en el versículo 20, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Tanto el tabernáculo como otros elementos de culto fueron rociados con la sangre de la inauguración del pacto. Ahora, la práctica de rociar sangre en el Antiguo Testamento para la purificación era un procedimiento muy común, muy habitual, ya que la sangre se rociaba, escuche esto, sobre el altar, Levítico 8:19, las vestiduras de los sumos sacerdotes, Éxodo 29:21, ante la tienda de reunión, Números 19:4, ante el velo del santuario, Levítico 4:6, sobre el propiciatorio una vez al año, Levítico 16:14 y 15, sobre los postes del templo, Ezequiel 45:19. Todo era rociado con sangre. Y este párrafo concluye con una doble negación. Vea el verso 22. Y aquí aterriza todo el argumento del autor. Mire el texto. Verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. El autor aquí atestigua que su énfasis constante en la purificación con la sangre no es una idea propia. Él no está inventando nada. Él no está diciendo, bueno, el Señor me lo reveló, o tuve una experiencia, o vine caminando y yo vi que era sangre. No dice eso. Aquí no hay nada de eso. El autor dice, y casi todo es purificado según ¿qué? La ley, según el pacto mosaico, el Pentateuco. No es idea suya. Él va a la ley. Esta ley, hermanos, está registrada en Levítico 17:11, donde el autor dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, ya hemos visto que el primer pacto fue inaugurado y ratificado con sangre. En otras palabras, la muerte era necesario para que el pacto tuviese efecto. La muerte. Ahora, ¿por qué dice el autor casi todo? Casi todo. Porque la ley establecía algunas excepciones a la regla. Si una persona era demasiado pobre como para purificar sus pecados mediante el sacrificio de un animal, se admitía una ofrenda de harina, una efa de harina. Eso está en Levítico 5:11, donde la ley dice, mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas pequeñas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Pero estos son casos excepcionales, excepciones a la regla. Habitualmente hacía falta el sacrificio de un animal. Tenía que haber derramamiento de sangre en todo momento. De manera que el autor está considerando aquí la ley como un todo. Es como si dijese, en términos generales, la norma es que todo es purificado según la ley con sangre. Esa es la idea. Él está viendo la ley como una totalidad, en términos generales, lo normativo, no la excepción a la regla. Y el autor continúa, dice, y sin derramamiento de sangre, verso 22, no se hace remisión. Como lo acabamos de ver,
Levítico 17:11 es justamente la referencia, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La palabra expiación tiene prácticamente el mismo sentido que remisión. Remisión. Para que los pecados del hombre sean expiados y como consecuencia remitidos, ha de haber derramamiento de sangre. Pero, hermanos, quiero que vean este punto que es importante. La sangre es un símbolo. Y piense conmigo en eso. ¿Por qué lo digo? Porque como lo acabamos de ver, el judío que era muy pobre, para ofrecer incluso un animal pequeñito, tenía permitido llevar una décima de efa, esto es 2/4 de galón de flor de harina. Levítico 5:11. Sus pecados quedaban tan cubiertos como aquel judío que sí tenía la posibilidad de llevar un animalito en sacrificio. Los términos aquí, purificados y remisión, son prácticamente sinónimos, y esta excepción de esta ofrenda de harina muestra claramente que la purificación antigua era simbólica. Era simbólica. Ahora, el uso que el autor hace en el texto griego es enfático. Mire cómo empieza esta sección en el versículo 15. Verso 15. Este párrafo abarca del verso 15 al 22. Y mire cómo abre y cierra la sección. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte. Ahora, verso 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta última frase del párrafo es directa. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, no existe el perdón. El derramamiento de sangre y el perdón van de la mano, van juntas. Van juntas. Claramente lo dijo que el Señor Jesucristo en Mateo 26:28. Claramente y de manera explícita. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La Biblia de las Américas lo traduce así: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Lo uno no existe sin lo otro. No puede haber perdón si no hay sacrificio de sangre. Es inconcebible. El argumento general del autor es decir que todo este asunto de una muerte sacrificial y el derramamiento de sangre para la expiación es la forma en que Dios trata el pecado del hombre. Así lo trata. Bajo el nuevo pacto, hermanos, sin la cruz de Cristo, Dios no perdona los pecados. Esa es la idea. Sin la cruz no hay perdón de pecados. Como lo dijo el autor o el doctor Moller en su comentario, al derramar su propia sangre, se convirtió en el mediador de un nuevo pacto y mejor pacto. Por esa sangre y solo por esa sangre, todos los que son llamados reciben una redención y una herencia que dura para siempre. No podemos entrar en el lugar santísimo por nuestras propias fuerzas o propias obras de justicia. Si pudiéramos ser buenos por nuestra propia cuenta, no necesitaríamos ningún tipo de expiación. Tampoco podemos entrar a la presencia de Dios por leer la Biblia, por ir a la iglesia, ofrendar generosamente a la obra de Dios, ni siquiera por orar. No podemos entrar a la presencia de Dios por pensar bien de Dios. Imagínense. La única forma, hermanos, la única manera de entrar a la presencia de Dios, la única manera en que podemos ser partícipes del nuevo pacto es a través de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, que se hace eficaz para nosotros cuando confiamos en Él y obedecemos. Y obedecemos. El alma que es salva solo lo será a través del sacrificio de Cristo. No existen aquí las buenas obras, o algunas iglesias, o pastores, o arzobispos, o sistemas. Solamente la cruz, imagínense. Todos los pecados pasados,
presentes y futuros de los cristianos de la historia se centran en la crucifixión de Cristo. Dios pasó por alto en su paciencia, Romanos 3, los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento y los cargó en la cruz. De manera que los cristianos del Antiguo Pacto no fueron salvos por el Antiguo Pacto. Para nada. Ni los del Nuevo Pacto. Solamente por Cristo. Por la fe en el Señor Jesucristo. Para este sacrificio, hermanos, no existe excepción. No hay sustituto porque es lo real. Recuerde, los sacrificios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, sí había una excepción. ¿Sí o no? Claro. No tenía dinero y la excepción era harina. Para el Nuevo Pacto no hay excepción a la regla. No existe. No existe. Esto es pura gracia de Dios, hermanos. Solamente Cristo. Esto es exclusividad. Y ahora pensando en la gracia de Dios y pensando en Romanos 6, 1 y 2, ve el texto de Romanos 6, 1 y 2. Acompáñeme allí. Ya terminamos. Romanos 6, 1 y 2. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Conocer y alegrarnos por la gracia ilimitada de Dios es una cosa. Presumir o tomarla a la ligera el precio que se pagó por nuestro asqueroso pecado es otra. Estamos tan habituados a la gracia que abusamos de ella, hermanos, en nuestra vida diaria. Abusamos de ello. De hecho, estamos tan acostumbrados a la gracia que cuando Dios nos castiga, justamente creemos que es injusto. Amados, Dios no perdona el pecado bajando la vista y diciendo, está bien, como te amo tanto, pasaré por alto tu pecado, no hay problema. No. La santidad de Dios y su justicia no le permitirán pasarlo por alto. El pecado exige pago con la muerte. Con la muerte. El gran amor de Dios no hizo que pasara por alto nuestro pecado, pero sí lo llevó a pagar el precio que nos recuerda Juan en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no puede ignorar nuestro pecado. No se hace el de la vista gorda. No se olvida, Él es omnisciente. Él es omnipresente. Pero lo perdonará si confiamos en la muerte de su Hijo para ese perdón. Recuerde cuando el profeta Natán fue a confrontar a David. ¿Cómo sabía Natán lujos de detalles del pecado de David? Porque Dios es omnipresente. A Dios no podemos ocultarle nada. Dios sabe perfectamente el día, la hora, motivaciones y acciones por nuestro pecado. Y el texto dice que la paga del pecado es muerte. Dios es justo. Te va a enviar al infierno justamente. Justamente. El hombre toma a la ligera el pecado y se burla de la necesidad de sangre como inherentemente necesaria para el perdón. Pero exigiendo sangre, Dios subraya, hermanos. Dios subraya, lo pone en resaltador, en letras grandes, la superlativa pecaminosidad de nuestro pecado. La cantidad de animales muertos en el Antiguo Testamento debe hacernos entender, meditar algo de la gravedad del pecado. ¿Cómo Dios ve mi pecado? Pero a la misma vez nos revela su infinito amor proveyendo de sangre. Ven a Cristo hoy. Deja de abrazar tu pecado, que tanto amas. Recuerda que las buenas obras es como una gota, como lo decía Spurgeon, es como una gotita de púrpura en un mar de inmundicia. No te van a salvar. No te van a salvar. Solamente el sacrificio de Cristo puede salvarte. Y por otro lado, escuche, ¿cuál sería su reacción
Si mañana recibiese una carta legal comunicándole la muerte de un pariente lejano, lejano usted, y su designación como heredero de una fortuna, piénselo. ¿Nos quedaríamos absortos, boquiabiertos, anonadados, sin palabras? Y la misma manera debería ser nuestra reacción ante lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Pero no es así. Somos muy sensoriales, queremos ver, queremos tocar para creer. Abrimos el documento y descubrimos que el Señor Jesucristo ha hecho todo lo necesario para que el testamento entrara en vigor. Somos los herederos de una inmensa fortuna. Efesios 1:3. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, hermanos, en los lugares celestiales. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23. Pedro dice que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Porque toda la carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y Pedro continúa esto. Y luego dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Santiago 1:17, ¿qué dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del cielo, hermanos, del Padre de las luces. Verso 18, me encanta la dádiva mayor que Santiago nos da allí, en Santiago 1:18, al decirnos: Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¡Qué increíble! Abrir el documento y ver que nuestro nombre está allí. En el testamento del pacto divino y eterno de Dios. Es impresionante. Sin embargo, por nuestro pecado muchas veces cedemos y menospreciamos al Señor. 4 características del sacerdocio de Cristo que te motivarán a no rendirte ante las presiones del mundo. Lo hemos visto: superioridad sobre los sacerdotes levíticos, superioridad sobre los sacrificios levíticos, superioridad como mediador del nuevo pacto y superioridad de la sangre del nuevo pacto. Escuche, de la misma manera, pensando en el contexto histórico de la carta, estas 4 características debían ser razones suficientes para afianzar a estos creyentes que estaban siendo tentados a regresar al judaísmo. De la misma manera, nosotros, aunque no estamos siendo perseguidos, muchas veces estamos siendo tentados o nos inclinamos a los placeres de este mundo y no nos ofrecemos al Señor como sacrificios vivos. Romanos 12:1. No lo hacemos. Somos lo mismo que ellos. Solamente ha cambiado el contexto. Ellos cedían a los placeres para evitar la persecución a costa de preservar su vida. Nosotros cedemos a los placeres, hipotecamos ciertas verdades de la palabra de Dios a costa de satisfacer nuestros pecados, hermanos. Es increíble, impresionante cómo nuestro pecado nos lleva a menospreciar el nuevo pacto. El nuevo pacto. Algo que los profetas, como dice Pedro, trataban de escudriñar. Algo que los ángeles tratan de ver. Y usted es participante del nuevo pacto. Señor, nos maravillamos ante tu gracia. Nos asombra tu misericordia en nuestras vidas y la grandeza de nuestra salvación y herencia en Cristo. Pero nos sorprende también nuestra pobre apreciación de tus dones, de tus regalos, de tu herencia. Queremos crecer en gratitud hacia ti, Señor.
Queremos servirte con fidelidad, no con la esperanza de ganar así nuestra herencia, sino como una expresión de gratitud por la herencia que tú nos prometes y garantizas en Cristo a todos aquellos que le obedecemos. Recibe nuestra pobre alabanza por aquella sangre preciosa que sella tu pacto con nosotros. Efectúa, Señor, la remisión de nuestros pecados asquerosos, limpia nuestras conciencias y permite que te sirvamos cada día como si fuese el último, que no cedamos a nuestras concupiscencias pecaminosas, que no justifiquemos nuestro pecado, que no nos veamos tentados a hipotecar tu verdad a costa de preservar nuestra vida o satisfacer nuestros deseos pecaminosos, Señor. Ayúdanos a no pisotear la gracia. Vivimos en la gracia, somos participantes del nuevo pacto, pero no es para hacer lo que querramos, es para obedecerte, Señor. Perdona nuestros pecados y gracias por Cristo. En el nombre de Él oramos.